mundo se está preparando para lluvias intensas. A los que lo siguen lloviendo en la provincia de Santa Fe es a los docentes, que digamos, se está calentando el que clima no están también. sin paraguas. Bueno, estamos con Roque Jaime. Gracias, Roque, por estar. No, gracias a usted. Ha habido negociación paritaria en la provincia de Santa Fe con el sector público. Los dos gremios de UPCN y ATE han aceptado la propuesta del gobierno. En el caso de los gremios que representan a los docentes, ya sea tanto ANSAFE como SADOP, no aceptaron las propuestas. Y bueno, si estamos acá fundamentalmente para hablar de eso, para contarnos el motivo del por qué, que ya lo sabemos, digamos, no, pero bueno, pero por qué no se aceptó la propuesta y cuáles son los pasos a seguir. Y en términos generales, cómo es la relación de la docencia de la provincia de Santa Fe con el gobernador de la provincia. La verdad que primero, negociación es un nombre demasiado grande para estos tiempos, porque ya hace 7, de las últimas 9 paritarias que tuvimos con este gobierno, 7 se cerraron por decreto. No hay negociación. No hay negociación. No solo no hay negociación, sino que llegaron al límite de que antes de entrar a la paritaria presentaron la propuesta en los medios y después se reunieron en paritaria. O sea que era ya tema definido, no había punto de Es más de o menos acuerdo. como la reunión que hace el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil a nivel nacional, digamos. Claro. Una cosa de ese tipo. Pero bueno, por lo menos cierto decoro, vamos a suponer que no quieran negociar nada, cierto decoro de esperar a que se dé la reunión o que en el medio de la reunión. Bueno, no. Primero hicieron una conferencia de prensa delante de ANSAFE y SADOP antes de que entraran a la oficina y después entraron y tiraron sobre la cabeza un aumento del 10%, que claramente es insuficiente teniendo en cuenta de que no sabemos cuál va a ser la inflación en los próximos 6 meses, pero inevitablemente puede estar por encima de eso y por cómo vienen los números, pero además teniendo en cuenta que perdimos el 35% de nuestro poder adquisitivo. Y ese, como decías vos, es uno de los puntos clave por el cual la docencia... 35% desde el 2023. Desde diciembre de 2023, que asume esta gestión nacional y provincial, porque también hay que recordar que parte de nuestro salario era nacional. Se fue con el incentivo docente. Se fue con el incentivo docente, lo que sería más del 35% de pérdida de poder adquisitivo. Pero bueno, vamos a lo que compete jurisdiccionalmente al señor gobernador y sus ministros, que es que perdimos el 35% de poder adquisitivo y que las compañeras, de alguna manera, por lo material, pero además por lo simbólico, por el maltrato permanente que ha tenido este gobierno para con las compañeras trabajadoras y trabajadores de la educación, votó este rechazo. Hay muchos otros problemas y quizás el punto más grave que también está sucediendo a nivel nacional es nuestros jubilados y jubiladas que hoy están percibiendo aumentos muy por debajo que los activos y además a destiempo. Escuchame una cosa, voy a empezar desde cero. ¿Imaginaban cuando ganó Puyaro una relación tan conflictiva? Porque en general, con los gobiernos, los antecedentes de este gobierno, que era el Frente Cívico y Social, y digamos, tenían una política hacia el sector público no agresiva, ni mucho menos extremadamente agresiva como la que tiene Puyaro. ¿Ustedes imaginaban esta relación o imaginaban una relación más lógica proveniente de alguien que viene del radicalismo, que hay socialistas involucrados en el gobierno, que el socialismo es una parte de la alianza? La verdad que fue sorpresivo. Sorpresivo en varios sentidos, porque nosotros hemos tenido gobernadores duros con la docencia como Reutemann, vamos a nombrarlo. Sí, me acuerdo. Jamás desde... Roxana Latorre fue la que impuso el presentismo. Y un ya fallecido que hace en la pandemia. La verdad que nunca desde lo discursivo, gobiernos anteriores, y tampoco el que mencionamos, fue tan agresivo como este gobernador que asumió riéndose de las maestras, diciendo que faltaba mucho, que cuidaban a la suegra, que enseñaban mal, que... Bueno, todo eso fue poniéndoselo de sombrero, porque hoy se encuentra con un escenario en el cual las compañeras y los compañeros docentes creo que no van a acompañar nunca más a este gobernador o a este tipo de gobiernos por lo simbólico, insisto. Más allá
de la situación material y de la pobreza en la que nos ha asumido este gobierno provincial y nacional, sino por cómo fue el trato, porque no hay diálogo, pero no diálogo con el sindicato, no tienen diálogo con la comunidad docente, no todo lo que baja ¿Cómo hacen política educativa? Punitivamente. Y bueno, a los golpes. A los golpes. Y así funciona y así a la patadas sociedad. en el culo, digamos. Claro. ¿A qué crees, o mejor dicho, qué crees que pasó en el medio, o si ya estaba planificado, digamos, este giro que hace, porque inicialmente se lo seduce un poco a la administración pública, ¿no? Gran parte de la administración pública acompañó al gobierno de Puyaro inicialmente con sus votos. ¿Qué crees que pasó en el medio para este giro del gobierno, en este caso del gobierno provincial, para que hoy les dé la espalda a los empleados públicos, en este caso particularmente a los docentes? El gobierno rompe el contrato electoral, yo creo que por dos motivos. Uno, por su concepción liberal de política muy parecida a la nacional. Y segundo, porque en una ola donde todo lo público y todo lo que tiene que ver con derecho no garpaba electoralmente, pensó que en esta provincia y que en la escuela pública, que es un lugar que la Argentina todavía defiende y de la cual Santa Fe está orgullosa independientemente de los gobiernos, porque acá están pasando cosas que no pasaron con ningún gobierno, ni el 12 años de socialismo, ni el peronismo. Yo creo que se equivocó pensando que lo público, de repente con el triunfo a nivel nacional de La Libertad Avanza, iba a ser algo que la gente desprecie. Y la verdad, la salud, la educación, los derechos que garantiza el Estado para mucha parte de la población, independientemente a quién voten, va a defender su escuela pública. Pasó que un ministro de Educación Nacional quiso arancelar la universidad y su misma base política franja morada, ¿recuerdan López Murphy? Le llenó la plaza. ¿Sí? Y lo mismo está pasando hoy con el tema de la universidad pública a nivel nacional. Quizás mucha gente que respalda las políticas del gobierno nacional estuvo acompañando esto, porque hay un ADN, y en la provincia de Santa Fe, insisto, en los niveles obligatorios de la escuela pública, que dice que la escuela y que la maestra, la profesora, el profesor son algo de respetar. Después hay otro debate, hay más discusión, hay tensiones sociales, pero en todo caso, si yo le discuto a la maestra de mi hijo o de mi hija, se lo discuto yo. No puede venir nadie a decir que la escuela es una porquería, pero eso está en la historia de la Argentina, en todos los tiempos. Y bueno, ellos se equivocaron, es mi análisis, el análisis que hacemos a veces dentro de nuestro sindicato, equivocaron creyendo de que, tratando de ñoquear a todo el mundo, iba a funcionar electoralmente. No le funcionó. La hipótesis, Roque, con el cual Puyaro se lanzó a la confrontación de los docentes, que era poner a los docentes contra la sociedad. Tal cual. Digamos, ¿no? Esa hipótesis fracasó. Fracasó, porque digamos, este año se demostró que no. Hoy los padres, viste que siempre cada vez que había paro de los docentes, toda la derecha exacerbaba los pobres padres para generar esa contradicción y esa tensión. Hoy eso no existe, no está. Pero Agustín, ¿dónde se ha visto que un gobierno diga tantas veces que el 3 de marzo empiezan las clases? Jamás en la vida. Si ustedes repasan las noticias y la fortuna que ha invertido el gobierno en decir, lleven los chicos a la escuela el 3 de marzo, porque había una ola social, una opinión pública que ese 3 de marzo ya instauraba que no iba a haber clase. Pararan o no pararan los docentes. Y eso fue el respaldo de la sociedad, porque aun cuando hubo docentes que tuvieron la dificultad de parar por este tema del presentismo, no llevaron a sus hijos a la escuela. Y efectivamente, jamás un gobierno tuvo que decir que la clase empieza el 3 de marzo. Siempre decían, bueno, hay paro, no hay paro, vamos a ver qué onda. Realmente eso fue la clara demostración que el humor social cambió. Después puede criticar la familia de la escuela, la comunidad de la escuela, pero que la ataquen de esa manera como la ataca, y yo creo que la sociedad está viendo que la escuela pública está peor, la privada le pasa algo parecido, no me toca a mí hablar de eso, y que la educación está peor por la falta de inversión, no solo por lo que pasa con los docentes, sino por la falta de inversión que hay. Y eso se la van a cobrar. Y se la cobraron porque los números lo dicen. Subió con 1 millón de votos y perdió 500.000 votos en 2 años. Y escuchame una cosa, con pasando al tema del mal llamado presentismo, del premio y demás.
que además es no remunerativo, ¿no? Tal cual. Digamos, ¿no? Independientemente de esta cuestión. Estos casos que muchos de ustedes cuentan, y lo he escuchado a vos, lo he escuchado al Tincho Lucero y demás, de trabajadoras docentes que van a trabajar en complicadas de salud, con fiebre, que no pueden estar al frente del curso y ese tipo de cuestiones. Esa situación, ¿cómo impacta en la comunidad, en el resto de la comunidad educativa, incluyendo los padres de los alumnos? Bueno, a ver, acá hay un combo explosivo. Lo voy a hacer de una comparación que mi compañera que está allá atrás no le gusta, pero uno lo puede comparar. Nosotros no somos trabajadores que fabricamos tornillos, somos trabajadores de los vínculos, de las relaciones, de hablar, de estar ahí, y cuya, digamos, la clave de la escuela es el factor humano que lo compone. Si la máquina esa, usted tiene una fábrica y la máquina se rompe, usted la tiene que arreglar. ¿Tá? Bueno, en este caso, tanto el premio, el presentismo, como la reforma jubilatoria hace que las compañeras demoren, y las sumas en negro, demoren mucho más en jubilarse. A las que pueden, no se jubilan porque al momento de jubilarse cobran menos del 60% que un activo por las cifras en negro, pero además... Es decir, ¿se mantiene el 82%? No se mantiene. No existe mal. El 82% desapareció. El caballito de batalla del Frente Cívico y Viejo, o que hoy tiene el UNITE, el PRO, que para mí es más el PRO que UNITE, no existe más. Entonces, además le modificaron la ley jubilatoria, lo que hace que tarde más en jubilarse. Más que yo no quiero faltar ni enferma ni rota, porque pierdo casi entre el 15 y el 20% de mi salario entre presentismo mensual y trimestral. La verdad que lo que encontramos es una trabajadora dentro del aula en pésimas condiciones para dar clase. Pensándolo en términos fabriles, la máquina, en vez de hacerle mantenimiento, la gasto hasta romperla. ¿Qué encuentra la sociedad? Más allá de toda la discusión sobre si se falta o no se falta, se encuentra con una escuela pública peor. Se encuentra con un salón, con una compañera que está en muy malas condiciones, trabajando vínculo con chicos que necesitan a alguien en óptimas condiciones, y que eso es elemental. Y se suma una cuestión más, que es que muchas de las trabajadoras de la educación, o los trabajadores de la educación, tienen otro trabajo. En el horario, digamos, no te alcanza para llegar a fin de mes, sí o sí tenés que laburar de alguna otra cosa. Y eso hace, así sea, trabajando, cocinando en tu casa y vendiendo algo, que la mayoría, o ropa o comida, no llegás a la noche directamente. Bueno, al día siguiente tenés que volver a levantarte para ir a laburar a la escuela, después volver a tu casa, con una familia, muchas de ellas, y encima tener otro laburo más. Virginia, yo te voy a decir algo peor, y que nadie dentro de 10 años, no dentro de 10 años, y dentro de 5, hoy está pasando... y nadie le va a poner el cascabel al gato, no va a haber docentes. Ya hoy están faltando docentes, no solo en Santa Fe. Ya la profesión, el trabajo, el oficio de enseñar, primero ha cambiado el sentido, y no se trata de la misma manera a lo que era la vieja escuela, la vieja maestra, que tampoco quiere decir que estaba bien, pero digo, se interpela mucho más. Y las condiciones de trabajo son cada vez peores. Y entonces pasa esto. Trabajo de otra cosa o renuncio. Tenemos también, como hablaban los compañeros universitarios, nosotros también tenemos el caso, si bien nuestro salario tiene ventaja comparativa con el universitario, también está sucediendo que compañeras dejan la docencia, ¿sí?, para dedicarse, empiezan con esto, con un segundo, un tercer oficio, un rebusque, que termina en una docente destruida dentro del aula, pero van a dejar, y cada vez hay menos inscriptos en los profesorados. Eso es así. Entonces, dentro de 10 años, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Hay una caída de la inscripción en los profesorados? Sí, tal cual. No solo en Santa Fe. Pero ¿a quién le van a echar la culpa dentro de 5 años cuando no encuentren un docente, o cuando los docentes que estén en el aula no puedan resolver los conflictos que hay dentro del aula porque están demacrados? Y obviamente va a recaer nuevamente sobre el docente, sobre todo de parte del poder, no de la sociedad. Yo creo que hay que ponerle cascabel al gato y decir, esto lo vamos a pagar gravemente en el futuro de nuestra patria, verdaderamente, cuando llegue ese momento, si nosotros no estamos, por lo menos los sectores que son responsables de la política pública, que no es mi caso, pero los que sean responsables de la política pública, no entienden que esto pasó por esto otro, va a ser muy difícil resolver ese problema, que es la falta de docentes.
Una fotografía que vimos en estos últimos años, digamos, ¿no? Después, sobre todo después de la modificación de la ley previsional provincial y la modificación y la instalación del falso presentismo, fue el gobernador Puyaro visitando alguna acción, alguna actividad pública, visitando un lugar o algo por el estilo, docentes que se acercaban, que lo interpelaban al gobernador. En algunos casos, yo me acuerdo en plena campaña electoral, una docente en Villocampo, que además era periodista y entonces jugó el doble rol que el gobernador claramente se sacó, digamos, ¿no? Estuvo ahí de convertirse en mileísta, digamos, ¿no? Esa situación es una situación que sigue, que se da, Bueno. que aparece, porque la verdad que ha sido de una efectivísima, digamos, ¿no? Como para mostrar el reclamo de los docentes. La verdad que eso, más de una vez, el gobierno ha intentado separar a la docencia de su sindicato. Cuando la docencia vio que querían maniatar al sindicato, tomó cuenta propia. Y la verdad que se dio espontáneamente muchas veces. Muchas veces te diría que hoy hace tiempo que todo lo que pasa es espontáneamente. Ahora no le pasa más, ¿saben por qué? Porque no pueden caer en un lugar, en una escuela pública. Hace 2 años que ellos no pueden pisar, ni el gobernador ni el ministro, una escuela pública sin un control de custodia y no tiene que haber gente. ¿Saben por qué? Porque no hay manera que ellos puedan caminar en una escuela pública sin que una compañera no le facture lo mal que la está pasando y lo mal que está la escuela. Y esas compañeras que algunas veces se movilizaron y que interpelaron al gobernador, que mostraron su desagrado, ¿han recibido alguna reprimenda, alguna acción disciplinaria? ¿La han acosado de parte del ministerio algo o no? Todavía no, nosotros igual estamos atrás de cada compañera. Hace poco estuve con un compañero que fue interpelado por el ministro Goiti en un congreso de deporte, en un profe de educación física, que le mando un saludo a Pancho. La verdad que fue feo el cruce, se sintió intimidado el compañero, pero bueno, nosotros seguimos de cerca esa situación y hasta ahora no ha habido reprimenda. Pero bueno, de todas maneras el gobierno sabe que nosotros vamos a defender a cada uno de los compañeros porque son compañeros y compañeras que van y obviamente expresan su malestar ante el maltrato que tienen. Obviamente. Última pregunta y te saco de la coyuntura. Hay claras estadísticas que muestran que está cambiando la pirámide poblacional de la Argentina, que está bajando el índice de natalidad y eso va a tener un impacto en el futuro en todo lo que significa el sistema educativo. Digamos, ¿no? Como que va a haber menos chicos estudiando porque va a haber menos chicos, digamos, ¿no? ¿Hay algún ámbito en donde eso se esté discutiendo, se esté debatiendo, porque uno presupone, si hay menos chicos, la infraestructura tiene que alcanzar más, tiene que ser mejor potenciada, se puede generar condiciones para dar una mejora de calidad en todo el proceso, en el proceso educativo? ¿El gobierno provincial ha generado una mesa, un ámbito como para discutir esto y debatir esto? No, con el gobierno provincial no podemos discutir nada. Nosotros creemos que esto que vos contás es una gran oportunidad para mejorar la calidad educativa, es una gran oportunidad porque aprovechar esa infraestructura y sin embargo están pasando lo inverso. Han cerrado escuelas rurales, están cerrando la nocturnidad, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Escuelas técnicas que trabajan y forman personas de la industria y de la producción están cerrando la parte nocturna, tanto de primaria como de secundaria técnica, ¿tá? Y eso es terrible porque entonces los pibes que antes laburaban y estudiaban a la noche, hoy no pueden ganarse el mango y los obligan a inscribirse en el turno tarde para después decir no hay gente a la noche y cerrar. Digo, van en el sentido totalmente inverso de mejorar la calidad educativa. Van en el sentido del cierre y del ajuste. En esta provincia atacar a las escuelas técnicas, yo me acuerdo, la mayoría de las escuelas técnicas de toda la provincia de Santa Fe, los pibes muchas veces los sacan de 5º año, 6º año, porque cuando crece la industria son claramente demandantes, digamos. Bueno, Roque, muchísimas gracias por haber estado. Perdón, Agustín, le quiero preguntar algo. Las medidas en los próximos... Importantísimo, que no es menor, digamos. Este jueves vamos a hacer actividades en toda la provincia, pero aquí en Rosario va a haber en distintos puntos de la ciudad ruidazos en la esquina de los semáforos, en esquina
que según lo que dijeron las zonales, van a ir definiendo qué esquinas va a haber, que hoy lo estamos difundiendo. Jueves es jornada provincial de protesta, sin medida de fuerza, y el lunes 3 de agosto es un paro provincial sumado al paro nacional de Cetera, y probablemente estemos pensando ya no en una actividad diversificada en distintos lugares simultáneamente, sino en algo más concentrado, que ya iremos viendo en qué lugares lo hacemos, y por supuesto lo vamos a hacer con los compañeros de SADOP, las compañeras de SADOP, también con la salud probablemente, y con otros sectores que nos acompañen. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roque. Acompañamos la lucha de los docentes en la provincia de Santa Fe y en toda la Argentina. Hacemos un pequeño corte y ya seguimos con un grito de corazón.